México, cuarto lugar mundial de conflictos armados por guerra entre cárteles, solo después de Palestina, Myanmar y Siria. El índice sobre locación de conflictos armados y datos de los eventos ubicó a México en el cuarto lugar de 50 países por la guerra entre cárteles, de acuerdo con sus indicadores, que son 4: la letalidad, el peligro para las personas civiles, la distribución geográfica de los conflictos, el número de grupos armados. Con estos elementos, México está en la categoría de conflicto extremo, solo después de Palestina, Myanmar y Siria, en la categoría consistentemente preocupante. El índice de la organización ACLED, por sus siglas en inglés, mide datos sobre la violencia política para identificar el país o territorio con la puntuación más alta en cada uno de los 4 indicadores. Clasifica a los 50 países por el nivel que experimentan: extremo, alto o turbulento. La organización ACLED da cuenta que Claudia Sheinbaum ganó la presidencia, textualmente, en medio de una creciente violencia en todo el país, y el propio proceso electoral se vio empañado por niveles sin precedentes de violencia contra figuras políticas. Localiza los incrementos más preocupantes en los estados de Chiapas, Tabasco y Sinaloa. Da cuenta que hay un contexto de crecientes disputas entre pandillas evidenciadas por un aumento del 18% en la tasa de letalidad de los enfrentamientos entre grupos armados no estatales en comparación con el 2023. ACLED describe que la violencia siguió concentrada en puntos críticos establecidos, como Guanajuato, Nuevo León y Michoacán. En los primeros 11 meses del 2024 se ampliaron las zonas de conflicto, con una violencia que superó los niveles registrados en todo 2023 en al menos 14 de las 32 entidades federativas. Las divisiones internas dentro de los grupos criminales establecidos son un factor importante del aumento de los niveles de violencia. La detención del alto perfil del líder del cártel de Sinaloa, el Mayo, en los Estados Unidos el 25 de julio del 2024, desencadenó luchas de poder letales entre las facciones de Mayitos y Chapitos. La continua expansión del cártel Jalisco Nueva Generación ha exacerbado aún más las disputas con los grupos criminales locales, mientras en Guanajuato el cártel Jalisco y el cártel de Santa Rosa de Lima compiten por el robo de combustible. En Chiapas la violencia aumentó a medida que el Sinaloa y el Jalisco luchaban por el control de la frontera con Guatemala y las rutas de tráfico de personas. Señala que los enfrentamientos, el uso de explosivos y la violencia a distancia de los grupos criminales se duplicó en comparación con 2024, con aumentos notables en Michoacán, Guerrero y Guanajuato. El índice ACLED dice textualmente que la respuesta del gobierno de López Obrador de abrazos y no balazos se mantuvo a pesar del incremento de la violencia y no ha logrado una reducción a largo plazo de la violencia ni interrumpir de manera sostenible las operaciones de los grupos criminales. Asegura que hay preocupación por la posible militarización de la estrategia de seguridad por la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército. México es el segundo país más peligroso del mundo para las personas civiles. En suma, tiene limitados mecanismos para supervisar el uso de la fuerza por parte del Estado. La reforma judicial, de acuerdo con el índice, que incluye la elección popular de jueces, podría exacerbar aún más los riesgos para civiles y las personalidades políticas, aunado a la debilidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En la lista de vigilancia de conflictos para el 2025, el índice lanza una predicción.
México experimentará un aumento de la violencia en el que el cártel Jalisco aprovechará la fragmentación del cártel de Sinaloa para expandir su control en zonas clave del conflicto. El gobierno de Sheinbaum puede adoptar medidas de seguridad más agresivas, pero la posible presión de Estados Unidos con Donald Trump al frente y la posible militarización podrían desestabilizar aún más la situación. El índice da cuenta que todas las formas de conflicto se incrementaron en el mundo, en donde 1 de 8 personas estuvieron expuestas a un conflicto durante 2024.